12:15 del mediodía apenas pasadas y hablamos, bueno, hoy tenemos un programa muy cargado. En estos días, el 23 y 24 de enero, se cumple un nuevo aniversario de lo que fue en ese momento una operación, el copamiento de La Tablada, ¿no? El copamiento de un regimiento militar por un movimiento político, movimiento Todos por la Patria, y fue, yo era muy chico, pero lo recuerdo con imágenes muy impactantes, ¿no? Realmente de lo que había ocurrido ahí, y uno se pone a pensar un poco en la historia argentina, y 89 fue, ya estábamos muy lejos de la década del 70, donde se había dado, ¿no? Digo, esta... O sea, en plena democracia, ¿no? En plena democracia y con los movimientos guerrilleros, las organizaciones armadas que habían crecido durante la década, especialmente del 70, ya casi fuera de juego. Por eso queríamos un poco recordar, Radiográfica es una radio que tiene que ver mucho con la política, con la militancia. ¿Qué fue? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué motivó este copamiento de La Tablada? Y para charlar sobre este tema está del otro lado Felipe Celesia, que junto a Pablo Weiber hace ya un poco más de una década escribieron un libro, hicieron una investigación sobre La Tablada. Lo recomiendo especialmente el libro, lo estuve repasando en estos días y está buenísimo, que dice La Tablada, a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Felipe, con Pablo Pereira estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Dale, igualmente. Bueno, a ver, para retomar un poco, bueno, porque ya hay muchas generaciones que a lo mejor están del otro lado que no tienen ni idea qué fue el copamiento de La Tablada. Digo, ya pasan esas cosas, ¿no? Hay generaciones que a lo mejor ni habían nacido. ¿Qué fue el copamiento? O muchos como yo, ¿no? Que no conocen la historia en defensa propia. Felipe, bienvenido. Claro. Bueno, ¿qué pasó ¿Qué ese fue? 23 y 24 de enero? Es una pregunta que se sigue repitiendo, pese a que ya pasaron muchos años. ¿Qué fue eso? ¿Qué intenciones tuvieron quienes ingresaron al cuartel? Con Pablo Weisberg hicimos una investigación bastante extensa, nos tomamos cerca de 4 años, accedimos al expediente y a muchas de las voces de los sobrevivientes, tanto de los asaltantes como de los defensores, entre comillas, ¿no? Y tenemos una conclusión que puede ser discutible, por supuesto, pero bueno, arribamos a ella después de todo este trabajo que les cuento. Y creemos que fue un putsch por izquierda, digamos. Fue digamos, retomando un poco las estrategias y mecanismos de las organizaciones políticas militares de los 70, que era a través de una operación militar intervenir políticamente. Bueno, el movimiento Todos por la Patria quiso hacer lo mismo. Esto después de un proceso donde quisieron plegarse a la vida democrática post-1983, pero tuvieron resultados magros desde lo electoral. Esto en realidad comienza con Gorriarán Merlo intentando volver del exilio post-83 con lo que fue su operación militar más espectacular, que fue la ejecución del líder nicaragüense, del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que esa ejecución para los nicaragüenses sigue siendo la condición de posibilidad de que triunfara la revolución sandinista, con lo cual, digamos, Gorriarán era una suerte de héroe nacional en Nicaragua y todavía lo es. Gorriarán pretendía, post-83, insertarse en la vida política argentina y tomar alguna iniciativa con ese prestigio de haberlo matado a Somoza. Acá la gente que había vuelto del exilio y que estaba, digamos, militando en política, le dijo que la etapa había cambiado, que ya las organizaciones, digamos, aquellos valores que le habían dado respaldo popular a las organizaciones político-militares, ya estaban, digamos, ya no corrían, ¿no? Y que lo que había que hacer era un frente democrático que agrupara todo el progresismo. Y eso fue lo que se dedicó a hacer Gorriarán Merlo, con algunos recursos de secuestros extorsivos que habían hecho en Europa y algunos que quedaban de operaciones en los 70. Entonces, con ese dinero empezó a generar un frente amplio, muy amplio, que se nucleaba en la revista Entre Todos, donde había gente del Partido Intransigente, del peronismo, del radicalismo, etcétera. Todo aquel que fuera parte del arco progresista, el movimiento Todo por la Patria lo sumaba. Y hicieron algunas alianzas regionales y se probaron políticamente, electoralmente, en las elecciones de medio término del 87. Y ahí, como cualquier
fuerza, digamos, que empieza, que sale, digamos, a pedir el voto, tuvieron resultados magros, ni buenos ni malos. Algo razonable para el esfuerzo que habían hecho en la conformación de este frente. Y ahí es donde Gorriarán dice, aquí se me va la vida, esto es muy largo, vamos a volver a las viejas estrategias. Armemos una operación militar que sacude el tablero y ver ahí cómo nos podemos posicionar y tomar la iniciativa. Y eso fue lo que hizo y el resultado fue Tablada. Para esto tendría que haber una excusa un poco más sólida que simplemente una avanzada política. Y lo que empezaron a agitar fue que se venía el golpe, que se venía un golpe militar, y que, digamos, la solución en esta histórica disputa entre derecha e izquierda se iba a dar a los tiros finalmente. Y que había que tomar la iniciativa y que había que digamos, copar la vanguardia de ese proceso, y ese fue, en definitiva, la excusa interna y un poco también externa para tener Tablada, ¿no? Ahí quiero preguntarte un par de cosas, ¿no? Porque en la previa de Tablada se habían dado los levantamientos cara pintada del 87, del 88 Montecasero, Villa Martelli. Ahora, no había riesgo de golpe militar. Esa hipótesis era una hipótesis que ellos manejaban como real que podía ocurrir, o era o era la excusa política para mover ese tablero. Bueno, un poco mitad y mitad. Sabían que, o por lo menos la voluntad y la intención era agudizar ese peligro al punto de decir, bueno, no queda otra que tomar las armas. Pero por otro lado también estaban, digamos, anclados en situaciones concretas y reales, de azonadas de planteos militares, que hoy sabemos que no llegaron a cuajar, pero en su momento no estaba tan claro, ¿no? Claro. El poder militar, el partido militar, seguía con sus estructuras, no digo intactas, porque ya venían muy debilitados de todos los procesos de lucha de los principios de los 80, de los organismos de derechos humanos, la derrota en Malvinas, etc. Ya venían heridos, pero no habían sido desactivados políticamente como luego hizo el menemismo, ¿no? Si algo le podemos adjudicar al menemismo es haber desarmado ese poder militar, que Alfonsín no logró hacerlo. Alfonsín venía bastante cuestionado y bastante condicionado por los militares, y tenía estos mojones donde los militares se plantaban y lograban torcerle el brazo. Entonces no era tan descabellado que iba a haber una salida militar vía golpe. Pero ellos, a su vez, internamente, sabían que este era el motor, digamos, como para justificar el engaño operativo, como se le decía en los 70 un poco, el engaño político, diríamos, de no hay otra que salir a la calle y tomar las armas porque se viene el golpe. Y esto fue una política que se vio como el MTP, previo a Tablada, fue cada vez, digamos, poniendo más énfasis en esta idea de que se venía el golpe. Felipe, una consulta. Yo investigando un poco, ¿no? Vi que, bueno, fue bastante fuerte, 11 muertos, 53 heridos, ¿no? Los números son impresionantes. No, mucho más muertos, perdóname. Sí, mucho más más muertos. Sí. ¿Cuál es la consecuencia de 46 eso? muertos. 46 muertos. Okay. ¿Qué se sigue después en términos políticos? ¿Qué representó eso, el movimiento siguiente, ¿no? Bueno, fue un inmenso retroceso del progresismo. Y hubo un uso inteligente y perverso de la derecha sobre este episodio para empezar a agitar primero esta idea de no son democráticos, la única vía que conocen son las armas y la sangre. Y no tuvieron que esforzarse mucho en instalar esa idea, porque fue el primer enfrentamiento armado que fue televisado en este país. Sí. Vimos bastante poco, pero fue suficiente. Vimos cómo se arrasaban con edificios, como colimbas corrían desesperados, muertos destrozados en la calle, digamos. También hubo una escenificación de los militares post-Tablada, post-asalto, como para lograr este morbo, ¿no? y esta postal tan sangrienta que fue. Pero políticamente esto fue un retroceso y
digamos, hubo como primero un estupor general de todas las fuerzas progresistas, de los organismos de derechos humanos, porque muchos participaban de la vida de estos organismos. Por ejemplo, Jorge Baños era abogado del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, digamos, el organismo de derechos humanos más prestigioso que tuvo y tiene la Argentina, y era abogado de esa institución. Y de repente aparece muerto en un asalto a un cuartel, ¿no? Eso fue lo que agitaron, y después hubo, por parte del radicalismo, un ensañamiento, yo diría, más motivado por el miedo a los militares que por un sentido de justicia. A los sobrevivientes los enjuiciaron muy rápidamente y les dieron penas iguales a lo de los dictadores, a Videla y Macera. O sea, fue realmente ejemplificador, digamos, los recursos judiciales que activó ahí el radicalismo para castigar y mostrarle a la sociedad que no toleraba esos hechos. Estamos hablando con Felipe Celesia, periodista, investigador, que escribió junto a Pablo Weisberg un libro sobre la tablada y sobre este copamiento. Sobre la operación concreta, ¿cuántos eran del MTP en este caso? ¿Cuántos van? ¿Qué preparación militar tenían aquellos que fueron a hacer este copamiento de la tablada? Porque digo, hay que tener cierta preparación. ¿Y cuál era el objetivo que tenían? ¿No? Porque está claro que, bueno, podían copar el regimiento, pero iba a ser difícil. ¿Cuánto tiempo iba a sostener? ¿Cuál era el objetivo que tenían para esa jornada? Bueno, fueron unos 40 y pico asaltantes. La capacitación o la preparación que tenían podemos dividirla en tercios. Había un tercio que entendía, incluso había algunos que habían combatido con el sandinismo, que habían combatido en los 70 y en otras, lo que se llamaba en la época internacionalistas, que eran revolucionarios que iban prestándole sus armas y su capacidad militar a las revoluciones en el continente. Después había otro tercio que había tenido alguna preparación mínima, sabía disparar un arma corta o sabía desarmar un fusil, algo de eso, o tenía alguna idea de cómo se combate, porque esto es lo que se llama militarmente combate de cercanía, o sea, en un contexto urbano, que no es lo mismo que una guerra tradicional donde hay dos ejércitos que se combaten con armas más poderosas, ¿no? Esto es mucho más cruento y es mucho más exigente en la preparación militar de cualquiera, ¿no? Porque hay que estar, digamos, matando y evitando que a uno lo maten en distancias cortas. Bueno, había un tercio que más o menos tenía algún manejo, y había otros que no tenían la menor idea, pero ninguna, que en su vida habían visto un arma, como Baños, por ejemplo. La operación es una de las peor organizada, yo creo que después de Monte Chingolo, que fue el famoso copamiento que estaba cantado y que fue una verdadera masacre, en algunos aspectos estuvo peor organizado. No tenían posta sanitaria me refiero a, bueno, hieren a alguien, quién lo atiende, cómo se lo cura, etc. No había un plan de evacuación, no había un plan B. La mayoría no sabía cómo copar un regimiento de esas dimensiones con soldados profesionales adentro. La idea un poco que tenían, bastante delirante, era que los militares estaban quebrados emocional y digamos, intelectualmente, ¿no? Que estaban convencidos de que se les venía la noche y que se iban a rendir muy rápidamente sin ofrecer resistencia. Entonces, adivinó muy errado porque los militares tienen esa vocación de pelear y acá se la ofrecieron y fue como una suerte, para muchos fue como ir a Disneylandia, porque era la primera vez en su carrera profesional que tenían la oportunidad de dispararle y en un momento donde estaban siendo muy hostigados por la sociedad civil, por el gobierno, porque habían sido culpables de los crímenes atroces de la dictadura. Entonces fue una oportunidad perfecta de matar zurdos. Como esto ahora tiene como alguna actualidad. En aquel momento también hablaban en esos términos. Matar zurdos. La idea que tenía el MTP, escuchen bien porque esto es bastante increíble, era entrar al cuartel, dominar muy rápidamente a todos los militares, oficiales, soldados, conscriptos,
fusilar a los oficiales en la plaza de armas y después marchar con la gente que iba a ser convocada a defender la democracia, que se iba a encontrar alrededor del cuartel, marchar con esa gente a Plaza de Mayo a exigirle cambios de fondo a Alfonsín. Hay entre el regimiento de la Tablada y Plaza de Mayo hay 23 kilómetros. No sabemos cómo iban a hacer, como una larga marcha con la gente detrás de los tanques y Gorriarán a la cabeza entrando como en el jeep a La Habana, algo así iba a ser. Todo bastante delirante, y lo que no se entiende bien era qué significaban esos cambios de fondo a Alfonsín. Le iban a pedir que, no sé, Gorriarán, ministro del Interior, que convocara elecciones, que echara la conducción económica. Eso está difuso. Y era un segundo paso. El primer paso era esto: golpear militarmente, dominar y decir, bueno, ahora nosotros conducimos, o algo así. Sí. Había, Felipe, ahí una estrategia, no sé si históricamente está documentado eso o no, había una estrategia de que los otros sectores del campo progresista o el mismo, el peronismo, lo que sea, se sumarían en la versión de ellos, ¿no? Se sumarían a la reivindicación, porque no se entiende si no, ¿no? Sino a Sí, un gran sí. acto de movilización nacional que los apoyaría. ¿Vos creés realmente que creían en eso? ¿Y dónde Sí, estaba ese mentor intelectual de este proceso? sí, ahí estaba, se habían entusiasmado bastante con los que habían sido las 3 sazonadas militares anteriores, los 3 planteos militares, donde la gente había reaccionado, digamos, en defensa de la democracia de una manera muy enérgica, muy decidida. Incluso hubo algún muerto, digamos, habían ido a tirarle piedras, palos a los militares, la sociedad civil se había despertado en una clarísima reafirmación de un destino democrático y de un no regreso de los militares al poder. Eso se había visto muy claramente en todos los planteos militares, lo que se llamó, digamos, los carapintadas, digamos. Realmente la sociedad estaba muy en contra de los carapintadas, y en eso creo que el alfonsinismo fue muy astuto, porque supo conducir esa resistencia a la posibilidad de la vía militar. Entonces ellos tenían en cuenta ese episodio, ¿no? Digamos que había mayormente o mayoritariamente un rechazo a los militares, y muchos de los ciudadanos argentinos que estaban dispuestos a poner el cuerpo en la defensa de esa democracia. Por eso habían armado grupos de agitadores que estaban afuera del cuartel, para que convocaran a la gente, y también una estrategia de prensa, de difusión, como para convocar a la gente a través de los medios a que fuera del cuartel. En ese sentido yo creo que sí, efectivamente, porque el engaño, volvemos un poco al principio, el engaño, primero hubo un engaño político, que era se venía el golpe, después hubo un engaño operativo, que fue: somos carapintadas, no, ellos entran simulando ser carapintada. Un engaño que es muy corto, porque ahí el segundo jefe del regimiento, Cutielo, los ve entrar, romper el portón y entrar con el camión de Coca-Cola, y ve uno de ellos con pelo largo, y ahí automáticamente determina que no eran Sí, y una mujer, militares. creo que en el libro Y cuentan, y una mujer. mujeres, sí, por supuesto, mujeres y hombres de pelo largo, inadmisible en la cultura militar en una operación. O sea, no eran militares, y eso muy rápidamente se supo. Pero bueno, ese engaño operativo al principio iba a ser hacerse pasar por cara pintada, después darse a conocer como muchos luchadores de la libertad y convocar a la gente a defender a la democracia, porque ellos habían ido a parar un golpe que se estaba urdiendo en el cuartel. En el cuartel, la verdad, no se estaba urdiendo ningún golpe, eso está clarísimo. Estaba la mitad de la dotación, porque estaban de vacaciones, el 23 de enero. No estaba el jefe del regimiento, estaba el subjefe. O sea, era un día de verano tranquilo, donde no pasaba nada en el cuartel. No los estaban esperando, eso está completamente confirmado. No, no como Montechingolo, por ejemplo. No como Montechingolo, y después no había ninguna representación en general. La oficialidad superior es la que organiza la sazonada, los golpes, no son los oficiales, digamos, entrantes o los suboficiales. No había nadie, no había ningún general del ejército, no había ningún comodoro de la aviación, no había ningún marino. O sea que eso era cierto, que había una intención militar de ponerle condiciones a la democracia. No sabemos si iban a llegar al punto de atentar contra Alfonsín en términos de sacarlo del poder.
pero no era cierto que ahí se estaba armando un golpe. Y después está dudoso esto porque esos grupos de agitación y el reclamo para que la gente fuera al cuartel a rodearlo y a defenderlos, bueno, eso Claro, no no ocurrió. se produjo. Al contrario, te diría yo. Hubo voces, hubo algunos detenidos, hubo mucha confusión, fue muy caótico toda esa situación. Cualquiera que tenía un arma y quería ir al cuartel a tirar tiros podía hacerlo. De hecho, había algunos carapintadas que estaban suspendidos y que entraron. Es que las Había imágenes son. Uno ve algunas imágenes que hay de coberturas de. Y uno ve que están cualquiera sin identificación desde una cabina de una camioneta tirando Sí, tiros. sí, sí. Y muchos autoproclamados patriotas por esta cosa, ¿no? De que, bueno, estaban siendo juzgados los militares por sus crímenes durante la dictadura, y de repente tenían la oportunidad no solo de decir nos están atacando injustamente, sino ir a matar a sus enemigos. Del operativo de los que fueron, ¿cuántos salieron con vida de la tabla? 11. 11 nada más. Hubo ejecuciones además, también. Hubo ejecuciones sumarias, por supuesto. Francisco Provenzano, Maradona Díaz, Iván Ruiz. Eso digamos, está probado en el expediente y por testimonios. Incluso de dos de ellos, de Iván Ruiz y Maradona Díaz, hay fotos de cuando los detienen los oficiales, que están identificados. La explicación que dieron los militares es que esos dos detenidos que se ven en la foto fueron pasando de mano hasta un soldado, Esquivel, que murió en el enfrentamiento, entonces se escaparon. Y esto es muy gracioso porque el ex fiscal Nisman, que ahora se dice que lo mataron, fue quien debía investigar ese episodio de ejecuciones sumarias y desapariciones en democracia. ¿Y qué hizo? Y Nisman les creyó a los militares, les quiso creer a los militares, que se habían escapado. Y entonces les mantuvo la captura internacional hasta 1997 para sostener su postura de que se fueron. Y nosotros lo entrevistamos a Nisman para el libro, para que nos diera alguna razón de por qué había sostenido esto. Y dijo, y bueno, ahora está claro que se lo llevaron y los mataron, pero en ese momento no estaba tan claro. Lo que pasa es que Nisman siempre olfateó muy bien dónde estaba el poder y cómo comportarse para acomodarse a eso. Y en ese momento la verdad que era profundamente antipático que alguien echara alguna culpa sobre los pobres militares que habían sufrido esa agresión tan brutal. Me quedo muy impresionado y me quedo preguntando cuáles son los reflejos de esta acción armada en las organizaciones de izquierda, partidos, movimientos hacia futuro, ¿no? Hoy en Argentina los movimientos, los partidos de izquierda tienen una representación muy pequeña en comparación al electoral y todo lo demás. ¿Eso tuvo reflejo en esa organización? No, yo creo que si algo cerró la operación de la tablada es que era vía armada, no era una opción. Eso, todo el progresismo, la izquierda, incluso la izquierda revolucionaria, ¿no? Que todavía tiene sus expresiones, por supuesto, y es lícito. Incluso la vía armada, no. Por acá no es, porque fue tan salvaje la represión. Y después en la disputa política fue tan perdidosa todo ese evento, fue tan terrible para la izquierda progresista. Extemporáneo, ¿no? Fue Totalmente como muy extemporáneo. extemporáneo. Además, incluso hubo una sobrereacción, diría yo, de la izquierda, pensando en el diario Página 12, que había sido financiado por el MTP. El MTP fue el que puso el dinero a la NAT y compañía, Sokolovich y al resto del staff, para que armaran Página 12, con esta idea de los derechos humanos en el primer plano, una cultura de izquierda, un diario para la gente, fresco, novedoso. Se lo pusieron y no nos controlaron políticamente. Bueno, Página 12, La Nata, Horacio Berbisky, que es uno de los grandes periodistas que tiene este país, sin duda, reaccionaron y condenaron, hasta diría yo, más que la misma derecha a los incursores, a los militantes que entraron en el MTP. O sea, prácticamente se ofrecieron de voluntarios para fusilarlos. Lo cual después, ¿no? Con el paso del tiempo, digamos, esto yo creo que también como el alfonsinismo reaccionó con miedo y les impuso condenas delirantes, equivalentes a los dictadores de la dictadura militar.
La izquierda progresista, los medios progresistas también sobre reaccionaron por miedo al impacto que había causado esa operación. Felipe, la última. El libro La Tablada a vencer o morir, la última batalla de la guerrilla argentina. Bueno, ustedes con Pablo han hecho otras investigaciones también. Yo a veces cuando leo digo, ¿cómo las fuentes, ¿no? ¿Cómo van construyendo el relato? Primero digo, leyéndolo, digo, cuando uno entra como una especie de thriller, ¿no? No sé, me hacía No acordar. fue, no fue un thriller. Eso no estaba contado, ¿no? Es muy tremenda el inicio y uno se pone en ese lugar y dice, ¿cómo sale? No sale vivo nadie de acá cuando empieza a leer el libro. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de escritura y por qué le surgió hacer un libro sobre La Tablada? Porque nos parecía que no estaban contados esto, era una gran incógnita histórica que había calado muy hondo y tenía como alguna consideración de tabú en la izquierda, pero era un relato que faltaba, y faltaba una hipótesis sobre cuáles habían sido las motivaciones. Como dije al principio, por supuesto que nuestra tesis es discutible, pero creemos que está fundada en un trabajo muy extenso, que básicamente fue lo que en el periodismo llamamos bola de nieve, que es, bueno, recolectemos toda la información disponible acerca de este evento, en todas las fuentes disponibles. Pero nuestro fuerte, pues somos periodistas y no historiadores, es el testimonio directo de los protagonistas. Y creo que ahí tuvimos bastante éxito, tanto con fuentes de los asaltantes como fuentes militares y de la policía. Había ganas de Eso hablar. fue algo... Sí, había ganas de hablar. Era una historia que estaba bastante, digamos, tenía esta consideración de tabú que les digo, ¿no? Para unos y para otros. Y bueno, la verdad que fue algo que se nos criticó haber accedido a las fuentes militares y policiales, pero esto no fue acríticamente, nosotros tomamos el relato de los militares o los policías. Primero lo que accedimos fue un material muy rico, que fueron todas las declaraciones que les tomaron inmediatamente a todos los que estaban adentro del cuartel. Sí. Esos son 30 y pico de tomos que están en el Juzgado Federal de Morón. Eso logramos acceder a ese material, donde estaba desde el primer oficial hasta el último conscripto, lo habían llamado a declarar el día después del asalto. Se constituyó el juzgado ahí y le tomó declaración a todo el mundo. O sea, nosotros teníamos versión fresca, porque eso no había sido en el juicio. Sí hubo una preparación de los testimonios de militares y policías, pero ahí es como todo muy fresco. Tuvimos sobre esa base fáctica de los hechos que contaban los mismos protagonistas, nosotros fuimos cruzando toda la información, fuimos descartando alguna, fuimos confirmando otra. Por eso es que hay un relato tan detallado. Nosotros Sí, de es muy algunas detallado. situaciones tenemos 4 o 5 fuentes. Y sea, y ahora sí, la última, pues ya estamos bastante pasados, pero el tema está buenísimo. De las entrevistas que hicieron con aquellos que fueron parte del copamiento, ¿cuál es la conclusión que sacaban y qué es la conclusión que le decían? ¿Que fue un error? ¿Seguían reivindicando la acción? Ahí todavía estaba vivo Gorriarán y ahí estaba, perdón, no, ya no estaba vivo Gorriarán, pero estaban sí gran parte de la conducción del MTP. Entonces ahí había como un parteaguas entre los que seguían ratificando o repitiendo la vieja historia de fuimos a parar un golpe, y los que ya estaban resignados y decían, bueno, pasaron 25 años, nosotros lo escribimos cuando se estaban por cumplir los 25 años, pasaron 25 años, es momento de que hagamos un sinceramiento, porque además no tenemos nada que lamentar. Nosotros éramos revolucionarios que fuimos a hacer la revolución. Nos salió mal, estuvo mal planteado, pero bueno, no importa. Nosotros éramos revolucionarios que queríamos que esta sociedad burguesa cambiara de una vez por todas. Y no tenemos nada de lo cual arrepentirnos. Entonces, bueno, eso había como ahí esas dos grandes versiones entre los sobrevivientes. No se sostiene la que iban a parar un golpe, por esto que digo que no hay un solo indicio, Claro. no hay ni un solo indicio de que hubiera un golpe en marcha. Nada. De ninguna manera, o los que hay son muy rebuscados. Pero sí hay muchísimos elementos, declaraciones, se ve en la línea de tiempo de la estrategia política del MTP como ellos fueron pudriéndola, por decirlo así, Claro. fueron agudizando esa contradicción, democracia-dictadura, para intervenir políticamente y militarmente.
Felipe, te agradecemos muchísimo la comunicación. Después van a poder ver este video en el canal de YouTube de nuestra emisora. Y bueno, este es el libro. A ver, lo muestro ahí a la cámara, la tablada. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias chicos por el espacio y por interesarse en estos temas que... Buenísimo tema. Un abrazo. Pasaba Felipe Celestia, que es periodista, hizo una investigación sobre el copamiento de la tablada que se produjo el 23 de enero de 1989. Escribió un libro junto a Pablo Weisberg, a quien también le mandamos un abrazo.